Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Superbest Chess Classic Rumanía, ritmo clásico presencial. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis info de los jugadores, de la partida y también del torneo en sí. Y tenía muchas ganas, como decíamos en un vídeo anterior, de traer a Bogdan Daniel Deac, gran maestro rumano con 20 años y bueno, pues siendo local. Además que ya el año pasado en este mismo torneo que finalmente ganó Madmeyarov, no obstante este jugador pues hizo una primera fase del torneo soberbia. Hoy también comentar que es día de descanso, mañana comienza nuevamente el torneo, faltando solamente 4 rondas, y por otro lado a Firuza, que según vemos en la clasificación antes de jugarse esta partida, pues de alguna manera está con un punto y media con otros jugadores y de alguna manera pues también hay cierta expectativa con él. No ha jugado últimamente presencial, no jugó el Tata Steel de 2022, creo que no ha jugado ningún torneo de hecho. Tampoco ha jugado mucho online en estos torneos a ritmos rápidos que se juegan, por ejemplo, en Chess 24. Por lo tanto, si no desaparecido, sí preparando seguramente el candidatos y de momento, pues pasando discretamente. Faltan cuatro jornadas. Una partida muy buena ya en el tablero de 4 por parte de Deac, a lo que Firuza responde con caballo F6. C4, G6, defensa india de rey, y tras caballo C3 y alfil G7 fianchetando, bueno, pues las piezas negras normalmente entregan el centro a las piezas blancas que lo juegan tras E4 obteniendo un centro bastante potente, y posteriormente las negras, quizás antes o después enrocándose según la línea, pues van a golpear ese centro con movimientos como C5, E5, apoyándose con un movimiento como D6, como vemos siempre ocupando casillas negras, permitiendo el desarrollo del alfil blanco, ya que el alfil negro ocupa la gran diagonal y las blancas pues bueno, se disponen a disputarlo, ¿no? A defenderlo. De momento alfil E2 desarrollando, enroque en corto, y tras jugarse H4 entramos en una partida en la que ya no hay muchas más en las bases de datos, en torno a 90 solamente. Lo más jugado en esta posición podría ser caballo F3, alfil E3, directamente alfil G5, también algún movimiento como F4 siendo muy agresivo con muchos peones centrales, G4 incluso. Se podía jugar en esta posición, pero se decide jugar H4 habiendo solamente en las bases de datos de chess.com por lo menos en torno a 5 o 6 partidas. La idea de jugar H4 en algún momento H5 y si le permiten las negras jugar H6, de momento C5 podría ser la respuesta como decimos, aunque también en esta posición pues se decide jugar caballo C6 por parte de Firuza, quizás una vez se retire el caballo de F6 con cierta presión sobre este peón central. Por lo tanto, Deac es el que se adelanta y juega D5 de alguna manera, toca el caballo, este se retira a E5 y tras H5 Firuza decide jugar en esta posición C6, tocando esta estructura de peones centrales, pero también permitiendo a las blancas jugar incluso H6 y llevando el alfil hasta H8. Es verdad que es un peón muy molesto en la posición, pero debido a que Firuza de momento no tiene el peón, por ejemplo, en E5, pues el alfil, aunque es verdad que se ha retirado a H8, de alguna manera una vez se retiren los caballos, pues podía tener cierta fuerza en la gran diagonal y de alguna manera pues ser útil, ¿no? No estar chocando contra su propio peón. Por lo tanto, de momento sigue la igualdad, la partida continúa con caballo F3, se enfrentan los caballos, Firuza evita cambios, lleva el caballo a G4, toca en H6, de momento bien defendido por piezas blancas, y por otro lado ya mirando de reojo el peón de F2. Las piezas blancas aprovechan para enrocarse en corto, la torre es verdad que tiene cierta fuerza en la columna H, pero está bastante bien cerrada o sellada pues dicha columna, y de momento, como vemos, quedan todas las piezas en el tablero y quizás llevar en algún momento torre H3, torre G3, es difícil al menos de momento estropear esta estructura de peones, y también la torre se expondría a alguna captura por parte de las piezas negras. Por lo tanto, tras el enroque en corto, la partida continúa con dama B6. Con este movimiento junto con el caballo
miran el punto de F2, también evita quizás que el alfil tiene que estar defendiendo ese punto y evita que se pueda desarrollar, tampoco podría venir a E3, quizás el caballo en G4 controla esta casilla tocando a la dama, pero el tema es que la partida continúa con dama B3. Podríamos pensar en este movimiento, torre B1 siendo interesante. En algún momento se defiende B2, permite el desarrollo del alfil, el alfil negro de H8 pues ya no tiene captura en A1, como vemos solo queda un caballo en la posición, y quizás B4 con cierta expansión en el flanco de dama podría ser posible por parte de las blancas. El tema es que existe este sacrificio que si la línea sigue con torre por F2, nuevamente caballo G4 es bastante molesto. De hecho, se está ganando, recuperando pieza y ganando más material, caballo por torre, pero el tema es que las blancas en esta posición pueden defenderlo con dama E1, pero no jugarlo directamente. Primero deberían jugar C5 y tras quizás dama por C5 entregando ese peón, como vemos la dama se quedaría en esta posición. Si dama E1 directamente, alfil por C3, siendo un movimiento bastante molesto, se ataca a la dama y en caso de capturar por parte de las blancas hay que recordar que la dama no está en C5 y estaría capturando más material para las negras y estando bastante mejor en esta posición. Por lo tanto, ya con pocos movimientos la posición está bastante difícil. Dama B3 enfrenta a las damas. De momento no hay capturas y aun doblando los peones, por ejemplo, si las negras capturan, quizás ayudaría a las piezas blancas a tener la torre en A1 con cierta control sobre la columna semiabierta. Por lo tanto, tras estos movimientos sigue con su plan Firuza, juega caballo H5, el alfil de H8 coge bastante fuerza y de momento para pelearlo esta posición de caballos adelantados junto con la dama tocando en F2 se juega caballo H2 ofreciendo cambio de piezas y así minimizando el ataque que de alguna manera Firuza ya está un poquito, si no más activo, con más intensidad. El caballo de H5 vuelve a F6 defendiendo dos veces pues, el caballo de G4 y de momento Deac vuelve a F3 evitando cambios y diciendo que bueno, pues si vuelve con el caballo H5 quizás hay repetición. Firuza cambia quizás de plan, la caballo se trae a D7 y la idea es traer a C5 tocando a la dama y también tocando al menos en una ocasión el punto de E4. Deac se adelanta de alguna manera, retira a la dama directamente a C2, caballo C5 y el tema es que la partida continúa con alfil F4 conectando las torres. B4 directamente no se puede jugar echando al caballo, que puede ser molesto en esa posición. De momento no hay defensa por parte de las blancas en dicha casilla, se decide hacer este movimiento y tras estas jugadas por parte de Firuza A5, un movimiento que evita nuevamente jugar B4 y así la dama, bueno, pues podría llevarse quizás a otras casillas o a otras zonas, ¿no? Si fuese necesario. Tras estos movimientos torre E1, F5 por parte de Firuza rompiendo en la posición y tras E por F5, torre por F5 con ataque sobre el alfil. Este se retira a G5, está atacado, mantiene la defensa sobre el peón de H6 y además ahora ataca a este peón retrasado de E7, que por un lado decíamos que estaba bien que no estuviese en E5 ya que el alfil pues no tendría fuerza en la posición, pero por otro lado, bueno, pues adelantar el peón en algún momento puede ser difícil, puede venir alguna captura al paso y también una vez se retire el alfil, torre y alfil blanco pues estarían tocando hasta dos veces dicho peón. Bastante compleja ya la posición, llevamos 19 jugadas y aquí Firuza decide jugar dama de 8. De momento se clava su propia dama con el peón de 7, pero a cambio la idea es traer la dama a F8 para atacar dos veces también el peón de H6 y así mantener defendido el peón de 7. Tras estas jugadas dama de 2, proporcionando pues más defensa al alfil y también al peón avanzado de H6, dama F8 como comentábamos, también las piezas negras cogen cierta fuerza en la columna F, disculpad si hay algún ruidicillo de fondo, pero es inevitable. Y tras estas jugadas es cuando juega alfil de 1, bueno, cogiendo mucha fuerza a la torre de 1, también el alfil puede venir en alguna línea C2 tocando la torre, pero aquí las piezas blancas tendrían una jugada también interesante que sería caballo H4. La torre podría volver a F7 y tras F3 expulsar al caballo y vemos como las blancas esa presión que tenían por parte de las negras se iría quitando, incluso jugando F4. El caballo puede volver a G4, pero el tema es que si por ejemplo se retira a D7,
De alguna manera ya no hay más ataque sobre el caballo, pero el alfil tampoco tiene fuerza en la diagonal, se aprovecha para jugar F5 y aquí quizás el mejor movimiento para las negras es entregar la calidad y a cambio, bueno, pues se abre bastante la posición y alfil H5 sería muy molesto, ¿no? Hay muchísima presión por parte de prácticamente todas las piezas blancas, que a excepción del caballo de C3, pues está muy encima de este rey enemigo, ¿no? Todo esto no ocurre, posible caballo H4, decide retirar el alfil, doble ataque por parte de las blancas sobre este punto y aquí Firuza decide, bueno, recular un poquito y jugar torre F7. Tras estos movimientos llevamos 21 jugadas y solamente a Deak le quedaban 5 minutos en el reloj, a Firuza 11 minutos, por lo tanto 19 jugadas en muy pocos minutos y esperando pues llegar a la jugada 40 para obtener tiempo extra. De momento el peón no viene a B4 ya que sería entregarlo, se juega a B3, bueno, pues reforzando la estructura de peones en torno a las casillas blancas y aquí Firuza decide capturar en H6. Hay doble ataque sobre este caballo, pero realmente si se captura existe esta intermedia que es alfil por C3. Siguiendo una u otra línea, por ejemplo esta captura en F8 las blancas pierden damas y tras estos cambios quizás las piezas negras en esta línea estarían un poquito mejor, ya que si contamos material, por ejemplo, tienen peón de más y esa iniciativa que están cogiendo las blancas en la partida, pues de alguna manera se reduciría. Por lo tanto, esta captura, al menos de momento, no es posible mientras ocurra este alfil por C3 atacando la dama. Por lo tanto, de momento, Deak decide no hacer ningún movimiento en esta posición, tampoco capturar en H6, captura en C6 y tras B por C6 la partida continúa con caballo D4. Quizás aquí las piezas blancas tendrían este movimiento súper interesante, ya que ahora al retirarse el caballo de C3 existiría mucha presión sobre el caballo de H6. Por lo tanto, hay que retirarlo. Si viene, por ejemplo, a F5 o a G4, ya no hay ataque sobre dicho caballo, pero ahora tras los cambios en C5, fijaros que la estructura de peones negras pues es terrible, ¿no? Están doblados, hay hasta 4 islas de peones y las blancas tendrían cierta ventaja en la posición. Deak decide llevar este caballo a D4, atacar en C6 y tras caballo F5 con doble ataque por parte de las negras sobre el caballo de D4 que solo está defendido por la dama, decide capturar en C6. El tema es que el mejor movimiento aquí para las blancas sería caballo por F5 y tras alfil por F5 hacer algún movimiento como alfil F3 atacando quizás a este peón. Tras capturar en C6 el problema es cómo volver con este caballo, ya que prácticamente todos los saltos que tiene pues están controlados por casillas negras, ¿no? Por ejemplo, estos dos lo controlan los peones y como decíamos, esta casilla de D4, ahora el caballo y el alfil controlan dos veces la vuelta del caballo a territorio amigo. Por lo tanto, tras estos movimientos de momento se ataca una vez, alfil B7 se defiende por parte de las blancas y tras torre A6 aquí quizás Firuza con cierta ventaja tenía un movimiento casi ganador siendo más fuerte jugando H6 primero. El alfil vuelve a E3 y tras dama C8, también con el mismo propósito que torre A6, atacando dos veces el caballo, el tema es que si este vuelve a D4, ya que ahora se defiende dos veces la pieza gracias al alfil en E3, alfil por D4 y tras alfil por, ahora por ejemplo alfil por F3, los peones se doblan en esta posición y el tema es que tras caballo H4, bueno, pues como hay mucha flecha y hay mucha amenaza, ¿no? Caballo y torre miran el punto de F3 para dar quizás un doble. También la dama negra está entrando en H3 con temas de mate y bueno, pues están muy bien en la posición. Todo esto no ocurre, Firuza entiende o prefiere atacar de esta manera el caballo en dos ocasiones que de alguna manera, pues como decimos, sigue encerrado y se decide entregar por un peón. Por lo tanto, la ventaja es para las negras, pero vamos a ver cómo continúa la partida. Caballo por E7 y ahora primero alfil por B7 creando un poquito de caos en la posición y aquí hay un movimiento para Firuza que le mantiene con ventaja, que es este que hemos comentado, siempre pasa por alfil por C3 con ataque sobre la dama. El tema es que si primero se captura en B7, por ejemplo, siguiendo una línea,
Tras torre por e7 se ataca en b7, por lo tanto los cambios tienen que seguir en esta posición. Aunque las piezas negras mantienen una pieza de ventaja, la línea podría continuar con caballo d5 achuchando a la dama y tras dama f7, torre 1 con la amenaza de entrar la torre en e7 y ganar el caballo y recuperar la pieza y con ello estar pues casi hasta mejor con peón de ventaja. Tras estas jugadas y caballo c5, retirando una de las dos piezas, se puede jugar torre 7 y a dama f8, dama g5. Se activa la dama blanca, defiende la torre, el caballo queda libre y tras estas jugadas, siguiendo lo mejor del módulo, alfil g7, caballo c7 atacando la torre, torre a7 y tras estos movimientos, dama d5 jaque, ¿no? Hay control en f7, tras rey h8, torre e8 ganando la dama. El tema es que tras estos cambios en la posición, las piezas blancas quizás están mejor. Tienen un peón de más y es verdad que son tres piezas contra la dama, pero de alguna manera están bastante desordenadas las piezas y además pues hay tres islas de peones, ¿no? Como vemos, pues tres islas de peones. Por lo tanto, con una jugada como dama a8 se está amenazando mate y a rey g8 de momento desaparece un peón que las blancas, bueno, pues podrían empujar estos peones pasados que tienen y sería bastante peligroso. No obstante, aquí primero hace Firuza, ahora sí la partida alfil por c3 intermedia, y tras estas jugadas y dama por c3, ahora sí que se captura en b7. Vamos a contar el material como está. Tras esta jugada torre e2, las piezas negras mantienen pues pieza de más y a cambio solamente un peón por parte de las blancas. Con este movimiento torre 2 se mantiene la defensa sobre el peón de f2 del ataque de las negras para jugar torre 1, doblar torres y ahora lo que tiene que seguir haciendo de una manera todavía más intensa en Deac es mantener esa presión para evitar que las piezas negras, que de alguna manera pues la torre está un poquito fuera de juego, el caballo en b7 quizás un poquito alejado también de la zona donde se está jugando la partida, pues puedan reaccionar. Si h6 era el mejor movimiento anteriormente, se juega ahora en la partida y alfil no e3 sino c1 para traerlo a b2 y buscar temas de mate con la dama en h8. Tras estos movimientos torre a8, alfil b2, mate en h8 y con este movimiento muy bonito se está evitando, ¿no? Mejor que torre h7, que sería más pasivo, pues se retira el rey y así la dama y torre de a8 pues defienden el punto de h8, también g7 y de momento, bueno, pues la partida continúa con este doblaje de torres. Tras estas jugadas se juega, caballo c5 y posteriormente dama d2 atacando en d6, caballo f5 lo defiende y dama d5 activando de momento la dama. Tras estas jugadas la partida continúa con h5, alfil c3, como vemos el alfil junto con la dama meten cierta presión al peón de a5, se juega caballo de 7 y ahora sí que se está dando un doble al peón de a5. Tras jugarse y activar la torre en e6 por parte de Deac, aquí Firuza hace el mejor movimiento que es torre c8 permitiendo esta captura que va por ella Deac en la próxima jugada y de momento hay que comentar que son dos peones pasados los que tienen esta posición, tres están ligados, pero de alguna manera pues están algo lejos. Las piezas negras ya se están empezando a coordinar un poquito mejor. De momento pues ya son dos peones por la pieza y la partida continúa con caballo f6. Quizás más interesante, había un movimiento aquí definitivo para las negras que es torre c5. Quizás esa era la idea de jugar torre c8 para torre c5, entregando ese peón y generando esta doble amenaza, pero finalmente pues Firuza reculó y no le interesó. El tema es que, bueno, pues está cayendo la pieza si no se juega dama de 2 defendiéndola y a estas jugadas existiría caballo e5 dejando esta torre completamente indefensa y en caso de jugar o continuar la línea con alfil c3, dama c8 atacando a la torre y tras alfil por e5 y siguiendo lo mejor para ambos jugadores ya dama por e6. Es verdad que hay doble ataque ahora por parte de las blancas a piezas negras, pero haciendo esta jugada, dama c8, bueno, pues queda defendido la torre de c5 y tras estos cambios, o incluso capturar con el peón también para ofrecer pues más resistencia a un posible b4,
las piezas negras pues están bastante mejor, ya que el material es el mismo, quizás una pieza por 2 peones, pero queda menos material en el tablero y bueno, pues es más favorable a las piezas negras. No obstante, se entiende o se juega caballo F6, se ataca a la dama, esta hay que retirarla y viene a D2. Tras estos movimientos se juega torre E8, se podría cambiar material en E8, pero de momento alfil C3, torre por E6, como vemos Firuza pues disminuyendo las piezas, y tras torre por E6 caballo D7, ¿no? Ya que, bueno, pues de momento hay presión sobre el punto de F6. Dama G5, entrando con la dama en G6 junto con la torre. Dama G8 lo evita, quizás dama H6 pues podría ser un poco más activo buscando el cambio de material. Firuza juega dama G8 y tras jugarse G4 por parte de Deac, el tema es que ¿qué se puede jugar? H por G4 y la partida continúa con dama por G4, lo que consigue aún entregando un peón o cambiando peones, mejor dicho, y poniendo a su rey blanco en una posición un poquito difícil o más expuesto. El tema es que abre también la columna H. A este movimiento existía también torre por D6 primero, y el tema es que no se puede capturar ya que dama H4 sería mate. Por lo tanto, bueno, pues esa pieza además que tiene Firuza de momento no le está sirviendo de mucho. La partida continúa, como decimos, con dama por G4 y tras estas jugadas se juega ahora sí caballo E5. Se ataca a la dama, si se cambia por parte de las blancas este gran alfil que tienen, pues la partida se pierde. No está defendido, pero hace una labor tremenda sobre la gran diagonal, por lo tanto se está atacando a la dama, esta se retira a H3 y tras caballo H6, siendo única para mantener la igualdad, pues se deja indefenso este peón de D6. Si aquí, por ejemplo, a este movimiento pues no hay mucho más, retirar el rey a G7, pues realmente no funcionaría, el caballo pues de E5 quedaría clavado y hay posibilidades como incluso capturar en D6. No obstante, vamos a lo que se juega en la partida, caballo H6, se captura este tercer peón por pieza y tras estos movimientos dama E8 defendiendo al caballo. Pensamos en defenderlo por ejemplo con la torre y realmente a las negras están completamente, bueno, pues sitiadas, ¿no? Están arrinconadas. Si torre 7, haciéndolo muy rápidamente, alfil por E5, torre por E5 y el tema es que torre de 7 jaque es bastante fuerte, ¿no? No se puede defender con la torre ya que caería en la próxima jugada y a este jaque por ejemplo o se entrega la dama poniendo defensa o si se juega rey H8 retirándote, el problema es que dama por H6 está dando mate en 2 jugadas, ¿no? Dama H7 y dama por H7 sería mate. Firuza decide defender este caballo no con la torre ya que no vale sino con la dama, dama E8 y tras estas jugadas dama E6 y ahora sí que con 3 peones de ventaja que además están pasados y comunicados, Bogdan Daniel Deac ahora sí que es el que quiere cambiar material. De momento con torre 7 se evita, se defiende al caballo hasta en 2 ocasiones, la dama viene hasta D5, también podría venir a F6 manteniéndose en esta diagonal con temas de mate, pero es verdad que torre y dama también pues defienden la posición. Se juega dama d5 y tras estas jugadas caballo F7. Como vemos toda la partida o todo este final de partida pues con muchos problemas de desarrollo en la posición por parte de Firuza, tras estos movimientos torre F6 incidiendo en la misma y tras torre D7 con ataque sobre la dama, esta vuelve a 6 buscando el cambio de damas y tras torre D1 jaque al menos Firuza pues puede buscar un poquito de desahogo, ¿no? Con sus piezas. Tras estas jugadas se juega rey G2 y finalmente Firuza casi que está obligado a cambiar damas a un movimiento como dama 8 que viene con jaque y además se puede empezar a ganar material en esta posición. Los caballos es verdad que están defendiéndose mutuamente y las blancas quizás no entran a dar ningún jaque, quizás no sería del todo bueno. Dama C6 evita el jaque
y si vamos por esta captura es perdedora. Tras torre por f7 jaque, caballo por f7 y ahora existe este fantástico dama f3. Se está recuperando material y bueno, pues las blancas están ganando la partida. Por lo tanto, dama por e6, torre por e6 y tras estas jugadas la partida continúa con caballo f5. Al menos Firuza, pues de momento la torre está en d1 aunque no hace gran cosa, el caballo se ha llevado a f5, tras estos movimientos intenta Deac ahora volver a cambiar material y el tema es que se juega torre d3 atacando a este gran alfil que tenía durante buena parte de la partida, torre c1 defendiéndolo y tras caballo g5, bueno, pues de alguna manera hay bastante... por lo menos mete miedo, ¿no? Esta posición de los caballos junto con la torre enemiga. Tras estas jugadas el rey se activa vía f1, continúa la misma con caballo e6 y tras alfil e5, torre d2 atacando al peón de a2. Aquí Deac decide entregar un peón y el tema es que si por ejemplo intentamos defenderlo con un movimiento como a4, la línea podría continuar con caballo c5 capturando en b3 y a esta jugada, como por ejemplo jugar b4 atacando al caballo, existe nuestra captura en a4, que también es posible, pero es más fuerte caballo d3, ¿no? Dando un doble y siendo bastante peligroso, ¿no? La posición, quizás torre 1 lo defiende, pero las negras empiezan a estar mejor. Por lo tanto, juega b4, torre por a2 y tras c5, torre a4 atacando en b4. Decide entregar estos tres peones por una de las piezas, quedando la partida bastante igualada. De momento, torre por b4, c7 ya buscando la coronación y tras caballo por c7, torre por c7 jaque y la partida está vista para sentencia. En esta posición el material es el mismo. Como vemos, el rey negro está cortado y las piezas blancas tampoco pueden hacer quizás gran cosa, ¿no? Se hacen algunos movimientos más, alfil g3, torre a4 y estos los podemos pasar, bueno, pues así un poquito más rápido, en el que, como vemos, no se quita de la séptima la torre blanca y tras hacer triple repetición con torre y rey se firman las tablas finalmente. Una partida tremenda en la que ambos jugadores pues, han tenido su iniciativa y sus temas y aun con pieza de menos, Bogdan Daniel Deac no solo se ha defendido, sino que ha atacado de una manera exquisita, podríamos decir. Por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo, chao.